Entonces, como hemos estado analizando, el tema del Ambifer Centeno pues sí se ha puesto bastante interesante. Y lógicamente no hay mucha congruencia entre lo que el Ambifer Centeno platica y lo que realmente han alterado con la única intención de buscar, lógicamente, un beneficio económico. Y si es posible, pues de paso también buscar la manera de meter miedo, buscar que la contraparte diga que la grafología sí tiene base o sí tiene sustento científico, que ella pueda seguir estafando sin ningún inconveniente. Entonces, vamos a checar algunos puntos importantes de lo que ha pasado recientemente. Esto regularmente lo haría mi tía, pero como en este momento mi tía Mona está un poquito desconfigurada porque le hice unos ajustes y ya no quedó igual, entonces pues lo tendré que hacer yo. Y por cierto, pues ya saben, dejen sus comentarios, dejen sus me gusta, compartan el video, ayudarían para que pueda irle comprando unas cosas a mi tía Mona para hacerle su cuerpo físico. Beceiro y yo tenemos una magnífica relación. Alonso Beceiro y yo lo quiero con todo el corazón. Ayer hizo un... Y bueno, por si alguien tenía la curiosidad o no le había quedado claro el por qué decimos que es Lambifer Centeno y casi no habías notado su lambisconería. Un video que me encantó, que además me parece que dejó muy claro que cree en la causa, que considera que tenemos los elementos adecuados. O sea, y además lo único que yo hice fue... No, pues definitivamente Lambifer Centeno siendo Lambifer Centeno, ¿verdad? Ejercitar un derecho, que es el de denuncia. No puedo yo continuar en la representación de los intereses de Marifer. ¿Por qué? Porque mi firma jurídica, mi equipo, no coincide, desgraciadamente, con la ideología ni con la estrategia de la otra abogada que la representa. Entonces, aquí es donde surgirían las preguntas. Pero, ¿a qué se referirá específicamente con que no coinciden en una cuestión de estrategia o que sus ideas son un poquito diferentes? Pues como tal no hizo mayor aclaración, no, sino solamente comentó esto. Pero, sí hay algunas cosas importantes que podríamos deducir y podemos tomar como referencia esto. El peligro de que una señora enferma junto con su abogada igual de enferma inventen cosas para buscar extorsionar. Les han vendido la idea de que simplemente esto ha avanzado, que la fiscalía lo ha considerado como algo muy importante, no más porque sí, y que el Ambifer pues es todo un ejemplo de lucha para que si en algún momento alguien llegue a insultar a tu abuelita o a tu mamá o a algún familiar, pues sepas que se puede proceder y que así es como lo han hecho ellos. Pero bueno, la verdad es que se han inventado toda clase de cosas que tendrías que preguntarte qué tan enfermita tendría que estar la gente que apoyara a esos seres humanos, porque es evidente que esta clase de cosas no le servirían a tu abuelita, no le servirían a tu mamá, no le servirían a tu hija. ¿Por qué? Porque en situaciones normales simplemente le dirían, pues, cierra sus redes sociales. Entonces, ¿qué es lo que han hecho diferente en este caso? Pues lo que han hecho diferente es inventarse toda clase de delitos, precisamente para buscar hacer presión, para buscar meter miedo y sobre todo para que puedan fijar una cantidad acorde a que les sea suficiente para que se puedan repartir y aparte hacer el pago de los favores que han requerido. ¿Y esto se logra así, nada más como así? Pues no, o sea, tenemos un Lambifer, ¿no? Que ya se mencionó en 1,5 millones de veces acerca del tema de tráfico de influencias. Y no solamente eso, sino que 2 de los abogados que la representaban salieron corriendo ya. La primera, pues recordemos que incluso hasta se hacía alusión, ¿no? Que sabías que la situación se había puesto complicada cuando Calamardo Bueno ya formaba parte del equipo y salió corriendo una vez que Sergio Mayer le empezó a sacar sus trapitos al sol. Y el otro abogado pues simplemente dice que no coincide con las ideas, no coincide con la estrategia y se queda la abogada más feminista de México, ¿no? Y podemos escuchar un poquito acerca de esto. También la gente lo malentiende de cómo va a ser acoso sexual si no la vi ni la conozco y no la toqueté yo. O sea, no solo eso es el acoso sexual. Cualquier comentario, piropos no consentidos, insinuaciones sexuales no solicitadas, no consentidas, comentarios de índole sexual que degraden a la víctima en su integridad psicológicamente. Y entonces, bueno, hasta aquí menciona que otras cosas se pueden contemplar también. Y escuchemos sobre todo la parte más importante. Se considera acoso sexual y puede ser también en línea. Entonces el señor en varias ocasiones dijo, no me has visto ni ese ni ese, y se tocó los genitales. También en línea. Entonces el señor en varias ocasiones dijo, no me has visto ni ese ni ese, y se tocó los genitales. En línea.
Bueno, aquí tendremos que hacer una aclaración, ¿no? Una de dos, o la abogánster se confundió de video, lo que reprodujo fue pues otro video completamente diferente, o sabe perfectamente que eso nunca pasó, y aún así es el clásico ejemplo, ¿no? De la que le aconseja a su cliente o que asesora a su cliente a que invente otra clase de delitos, otra clase de cosas. Y aunque se lo pueda decir así al público, aún sabiendo que el público puede comprobar que esa clase de cosas nunca pasaron. Entonces, sí, si tú crees que esto te va a servir, por si tú quieres denunciar a alguien que le dijo cosas feas a tu hija, o algo que le dijeron a tu abuelita, o que le puedan decir a tu mamá, tendrás que estar muy idiota. O sea, ¿te das cuenta? Para empezar, punto número 1, requerirías a una abogánster, en este caso, la que presentan como la mejor de México, ¿verdad? O mejor dicho, la más feminista de México, que tenga las palancas suficientes como para que se atreva a inventar delitos que no ocurrieron y que la población en general lo puede corroborar, lo puede confirmar que eso no pasó, y que aún así lo asegure como si se hubiera pasado. Ahora, ¿con eso es suficiente? Pues no, porque también requerirías tener los contactos necesarios como para poder hacer toda esa clase de tráfico de influencias, para que, por ejemplo, te recibieran una denuncia, porque en situaciones normales estaría complicado. Y aparte que te otorgaran medidas de protección como lo hicieron con una Lambifar Centeno, que si tú quisieras dar una entrevista o una conferencia, te mandaran a 20, 30 elementos. Aunque lo más probable es que te dijeran, a ver, si estás siendo consideras que estás siendo violentada, consideras que estás en riesgo, pues cierra tus redes sociales. Y en cuanto a presentarte, pues obviamente no te presentes, tú solita te estás poniendo. Eso es lo que te dirían. Y si a esto le sumamos Rufo, el hijo no reconocido de una Laura Bozzo, que se ha aprovechado de ese segmento de la población en específico, ya te imaginarás cómo tendría que estar ese segmento de población en específico, qué capacidad mental tendría que tener ese segmento de la población para considerar que lo que él hace es periodismo serio. O bueno, déjalo de serio, por lo menos periodismo. Así que pues ya vimos que no es ni con la intención de defender los derechos ni nada, porque aquí no están defendiendo los derechos. Aquí lo que están haciendo es inventándose un delito que les permita tener el suficiente margen para pedir una cantidad de dinero. Y hablaba, por ejemplo, de 5 millones. Vamos a suponer que no la pongan en 5 millones, que la pongan en 3, ¿no? Y que así pues la abogánster diga, bueno, pues me das uno a mí, tú te quedas con uno y otro más para el pago de favores. Aunque pues como tal, la abogánster más feminista de México no ha salido a aclarar si lo que vio fue realmente el video adecuado o fue un video diferente, ¿no? Graden a la víctima en su integridad psicológicamente, etcétera, se considera acoso sexual y puede ser también en línea. Entonces el señor en varias ocasiones dijo, no me has visto mi ese ni ese, y se tocó los genitales. Dijo, no me has visto mi ese ni ese, y se tocó los genitales en diversas ocasiones. Pues seguramente la abogánster más feminista de México se equivocó de video. ¿O acaso sería capaz una señora que supuestamente lucha por los derechos inventarse un delito totalmente inexistente y de asegurarle a la gente cosas que no son? Vamos a suponer que quizás se equivocó de video, ¿no? Y entonces recientemente también le preguntan a Lambifar Centeno acerca de que si se presentará a la audiencia o no. No, pues yo espero que me lleve a ser una mejor persona y un mejor ser humano. La pregunta quizá obligada, ¿en qué proceso está por ser toda esta denuncia que tú llegaste a hacer el año pasado? Pues ahí va, ya obviamente ya todo está en manos de los abogados y yo espero que todo salga bien. ¿Ha habido algún acercamiento con este personaje? No, recientemente no. ¿Cómo? Y eso, ahora que tenemos aquí la Lambifar en pantalla, pues saben, como lo habíamos comentado, haciendo gala de su mitomanía, es lo que hace, generarse ella misma comentarios para buscar mantener sus medidas de protección, ¿verdad? Así como genera sus comentarios a través de cuentas hechas o manejadas por ella para echarse porras, pues también, como lo evidenciamos el día de ayer por la tarde, y que si tú buscas ese video ya ni siquiera está, en donde casualmente le logra tomar captura de pantalla al comentario cuando tenía justamente 2 segundos de que habían escrito ese comentario, según, ¿verdad? Ha sido para ti quizá lidiar con cosas del pasado y poder limpiarte y depurarte para que todas estas cosas pues no te afecten como ser humano. Pues con amigos como tú, que apoyan y que están ahí y que son, y yo creo que eso es lo más importante, que tu círculo de confianza
Y bueno, aquí le dice a la persona que la está entrevistando que pues ha logrado superar todo esto gracias a amigos como él. Ya que recordemos, ese punto de chantaje, ese punto de lambisconería y todo eso que Ambifer Centeno aplica, pues no es otra cosa más que lo común en una vieja con las características del Ambifer Centeno. ¿Por qué? Porque así como lo hemos comentado, ¿no? Como el Ambifer Centeno con su personaje de señora tipo niña, que ataca como señora y por otra parte pues se defiende como niña. Sí, es decir, pueden hacer énfasis en que es que le dijeron sus verdades al Ambifer y eso pues no hay ni cómo discutirlo, pero lo que estamos peleando es la forma. Son los modos en los que hicieron eso. Ok, pero por ejemplo, en el caso de Niurka, cuando incluso hasta con el mismo Gustavo Adolfo hace alusión a que tenía miedo porque supuestamente pensaba que le pudo haber contagiado algo. Y sí, cualquiera pensaría, pero ¿cómo podría haber pasado algo así? ¿Cómo le podría haber contagiado el VPH, verdad? O sea, ¿estaban grabando alguna escena? ¿O cómo? Y no, resulta que es porque, aun con ropa y toda la cosa, Niurka había pasado cerca de ella, o se había puesto cerca del Ambifer Centeno. En pocas palabras, como tal, agrediendo como señora, pero cuando llega el momento de defenderse, pues lo hace con su personaje de niña idiota, tal como ya lo hemos comentado, igual como lo aplica una Daniela Parra, que por cierto es una gran amiga del Ambifer Centeno. Y si se dan cuenta, pues es el mismo clásico personaje de atacar como señora y defenderse como niña idiota. Entonces, pues tenemos que, con todo esto, los periodistas, sobre todo del mundo del espectáculo, pues no tendrían manera de defender a una Ambifer Centeno, ni aunque quisieran, porque te imaginas. Entonces, por ejemplo, estaríamos hablando de que si se genera una opinión, y como demostraron la charlatanería del Ambifer Centeno, que por cierto ya la habíamos comentado desde hace mucho tiempo atrás, ¿y cuál será el proceso a seguir? Pues entonces buscarte al abogánster más feminista de México y que te ayude a inventarte delitos que no ocurrieron. Y de paso, hacerle creer a la gente que tú estás luchando por algo que también les va a servir a ellos. Cuando para empezar, ni te serviría a ti porque para empezar necesitarías tener el mismo tráfico de influencias que tiene la Ambifer Centeno, y que el caso fuera lo suficientemente mediático como para que el abogánster más feminista de México quisiera tomar el caso, y sobre todo que la otra persona tuviera la capacidad económica como para que le puedas quitar algo que valga la pena para repartírselo, sino cómo. Entonces te das cuenta cómo están bien enfermitos estos personajes, y lo más interesante, que hay gente que cree que esto serviría como precedente por el tema de los derechos, y ni qué decir de ese segmento de la población que cree que sí, efectivamente es una cuestión de feminismo y esa clase de cosas que, como ya lo hemos comentado, o sea, no tienen ni la menor idea de qué demonios están diciendo. Pero bueno, eso sería otro tema. Únicamente podríamos hacer referencia a que como un grupo feminista o de las feminacas o feminazis como les llamamos, cuando se presenta una situación como esta, para empezar tendrían que estar muy idiotas para sentirse parte de un movimiento como este. Y en caso de que lo estuvieran, dirían sí, es que no es manera de referirse o de destapar la charlatanería de una mujer. Y sería como que, oye, pero tú como feminista, como feminazi, se supone que lo que buscas es un tema de igualdad, ¿no? Y entonces, ¿cómo estaríamos agarrando eso cuando quieres que se tengan consideraciones especiales por el género? En ese caso estarías agarrando esa bandera para pedir justamente lo contrario a lo que tanto repites con el hocico, ¿no? Pero bueno, como ese segmento de la población es otro que pues no tiene ni idea de qué demonios está diciendo su hocico, así que como te darás cuenta, hay muchísima gente que ha permitido día a día que personajes como una Ambifer Centeno hayan crecido también, si no, ¿cómo, verdad? Sigamos. Esté contigo. Claro. Y que la gente que te conoce, pues sabe quién eres. ¿Tus abogados qué te dicen? ¿En qué avanzan? Pues viene la audiencia, pero vamos a esperar a ver qué pasa. ¿Ya hay fecha para la audiencia? Sí, aparentemente es el 13 de enero. Serán unos pocos días. ¿Habrá estarán pues callados, estarán frente a frente o todavía es? No lo sé. No lo sé. ¿Cuál crees que sería para ti la mejor manera para afrontar este proceso? Pues mira, con esto de que las cosas cambian diario, pues no sé si día que vaya a ser lo mejor. Yo espero que todo salga bien, confío en la justicia mexicana. Podría no ir yo, creo que tengo esa posibilidad. Sin embargo, no lo sé. Tengo que consultarlo, pero sí sé que... Y pues ya de acuerdo a lo que se le ocurra, ¿no? Igual y se le ocurren a la Ambifer Centeno hacerse unas cuentas más para autoamenazarse, o igual hasta se le ocurre a ella misma hacerse unos pellizcos o darse unos golpes ella misma, ¿no? Y decir que la mandaron a golpear o que la mandaron a pellizcar. Entonces, ¿se imaginan el tema y lo interesante que está todo esto? Porque si por otra parte tenemos que la abogánster más feminista de México
es capaz de inventarle a la gente cosas que ni siquiera pasaron, y eso que cualquier persona lo puede corroborar porque ahí está de manera pública. Entonces, si hubiera sido una situación más en privado, ¿se imaginan cuánta cosa no estarían inventando? E incluso, si la contraparte hubiera buscado reunirse, pues yo creo que hasta el abogánster más feminista de México diría, no, y aparte, trató de abusar de mí. Pues sí, no ir. ¿Te encuentras preparado para esto? No lo sé. No te puedo mentir. No lo sé. ¿Él en algún momento ha pedido disculpas públicas o qué es lo que tú esperas de este proceso? Pues yo lo que quiero es que yo ahorita Lo que quiere es dinero, porque para empezar va a requerir el pago de los favores que ha hecho, o que le han hecho, mejor dicho. Y aparte, pues no creo que la abogánster más feminista de México se haya metido únicamente al tema, no más porque sí. Pero se imaginan, así gente que que inventa descaradamente, que asegura cosas que ni siquiera son, y que resulte que ya haya tenido algún puesto público, y que resulte que supuestamente sea la que se encarga de luchar por la justicia, o ser parte de los que luchan por la justicia. todo está en manos del equipo jurídico y a partir de ahí tomar decisiones que sean como mucho más direccionadas y enfocadas, ¿no? Sí, pues más direccionadas y enfocadas a, primero, recuperar lo que la tuvieron que haber invertido ya al tema de los favores, porque pues no creo que haya sido de gratis, ¿verdad? Luego, pues la ganancia que también vaya a querer sacar la abogánster más feminista de México, y obviamente la del Ambifer, ¿no? ¿Quisieras que quede un precedente para que alguien más no pueda pasar por una situación como la tuya? Ese es el mayor objetivo. Y bueno, pues no podría faltar el tema de un precedente para que no vuelva a pasar algo. Pero, o sea, el precedente sería inventar delitos. Ese sería el precedente, ¿no? Que seamos más respetuosos, que sea una lección para todos. Que las redes sociales también sirvan precisamente como son redes sociales a que todo el mundo pueda. O sea, pero se dan cuenta lo que su abogánster, en mutuo acuerdo con la Ambifer Centeno, inventaron. Y digo en mutuo acuerdo porque no es como que la abogánster se vaya a poner a hacer las cosas nomás porque sí, sin que su cliente esté enterado. O sea, se dan cuenta todo lo que han inventado y cómo se lo presentan a la gente, ¿no? Que sí, que es por el bien y por una cuestión de respeto y por una cuestión de beneficio para todos. Pueda opinar tan libremente, sino que también no haya. Yo creo que todo el mundo puede opinar libremente, claro que sí, pero sin violentar. Y sin que te tiren el changarro, ¿no? Porque ahí es precisamente lo que habíamos mencionado desde tiempo atrás. Porque en el caso de un Alfredo Adame, a la Ambifer Centeno no le había dolido aparentemente. Y la respuesta es muy sencilla. ¿Por qué? Porque cuando lo mencionó un Alfredo Adame, recuerden que para que la gente, el público, considere si algo está bien o está mal, pues tiene que venir de un personaje que les caiga bien. Sí, así de interesante es ese segmento de la población. Entonces, pues como Alfredo Adame pues no se metió con su escuela y aparte pues mucha gente dijo, ay, es que Alfredo es misógino. Y sin decir toda la gente idiotita que decía, qué buen análisis hiciste, la Ambifer. En especial, por ejemplo, el que ya hemos mencionado una y otra ocasión. ¿Qué? ¿Por qué menciono ese caso en específico? Porque es de los pocos del tema del espectáculo que tuvieron alcance suficiente como para que gran parte de la gente se haya enterado de él, y es precisamente cuando fue lo de la Casa de los Famosos. Que lo que comentábamos precisamente es que una Gula Montes, haciendo su berrinche de vieja loca, porque le callaban el hocico, ¿no? Y le decían sus verdades. Y como no tenía ni cómo defenderse, más que haciendo sus dramas o sus babosadas, y de paso buscando justificarse con un tema de ansiedad y depresión, aunque después ella misma mencionara que no era así, que no lo tenía. Entonces tendrás que preguntarte, ¿cómo una persona como la Ambifer Centeno, que escribe libros y que te habla del lado oscuro de la mente y toda esa clase de babosadas, no dijo que una Gula Montes solamente se estaba haciendo idiota? O una de dos, o es que pues da igual de idiota la Ambifer, o sí se dio cuenta, pero sabía que esa opinión no iba a ser popular. Y entonces, pues cuando dijo exactamente lo que la gente idiotita quería escuchar, dijeron, qué buen análisis. Pero no, sí, muy buen análisis. Entonces, te das cuenta cómo también esto no ha crecido nomás porque sí, sino cómo se ha requerido ese segmento de la población idiotita que haga que estos personajes suban, a pesar de que aquí lo explicamos, y más específicamente en el canal de Grandmaster Espectáculos, poniendo ese ejemplo de Gula Montes, ¿no? Que pues eso era únicamente una vieja loca haciendo berrinches de vieja idiota, que cuando le callaban el hocico, pues era lo único que hacía. Y surgiría la pregunta, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esos casos la Ambifer Centeno o no tenía la capacidad para darse cuenta que no más estaba haciendo, o sí la tenía, pero sabe que lo principal es decirle a la gente lo que quiere escuchar. Y ya sea una o sea la otra, pues la situación se pone igual de interesante, ¿no creen? Entonces, ¿qué opinan acerca de esto? O sea, una cosa es opinar, otra cosa es violentar. Todo el mundo puede opinar, claro que sí. Violentar es otra cosa.
Y de eso de las violentadas, ¿no? Si analizáramos específicamente cuál es la definición de violentar, te podrías dar cuenta que Ambifer cuadraría perfectamente con un personaje que violenta a otras personas y que lo hace a través de sus movimientos, a través de sus gestos, a través de la ropa que se hayan puesto, como lo hizo con como lo hizo con Alexa, por ejemplo, o con Ginny, o con la mamá de Kim de Mexicali, entre muchos otros casos más, ¿verdad? Pero digo, me voy. Estás bien, mi querida Marta. Y entonces pues tenemos que incluso, por ejemplo, cuando inicia la entrevista, si le dice al reportero, ¿no? Que con amigos como él, y sobre todo pues lo tiene que dejar en claro en este preciso momento. ¿Por qué? Porque la situación está complicada. O sea, cualquiera que tenga un poquito de cerebro tiene que darse cuenta de lo que está haciendo. Así que, pues el clásico, ¿no? De toda vieja lambiscona. Creer que por ser lambiscona, el reportero pues ya tiene que ser parte de sus cómplices. Casi, casi. Claro que sí. Violentar es otra cosa. Te quiero, amigo. Me voy. Y aplicar el clásico de que después sacar a su personaje de niña idiota para defenderse. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si un personaje como este exhibiera una incongruencia de una Lambifer Centeno? Y no porque quisiera estar en contra de ella, y no porque la estuviera atacando por el simple hecho de ser mujer, ni nada de eso, sino que simplemente como nota del espectáculo. Pues que aplicaría lo clásico, ¿no? Su personaje ahora en su modalidad de niña idiota, diciendo, ay amigo, yo te consideraba mi amigo. E incluso, ¿te acuerdas de esa entrevista que te di? Y que al final nos abrazamos. Y que el abrazo fue mutuo porque yo pensaba que eras mi amigo, pero ya me di cuenta que no. Y que entonces ese abrazo que yo te di no fue bien correspondido, sino que tú aprovechaste para manosearme. Porque yo te lo di porque yo te consideraba mi amigo, pero ya veo que no. Entonces no fue porque fuera un abrazo de amigo, sino que tú ahí aprovechaste para manosearme. Y tendríamos a la abogada más feminazi de México, ¿no? Así que, ¿se dan cuenta de esos personajes? Entonces, esto es un poquito de lo que ha pasado hasta el momento. En cuanto termine de reconfigurar a mi tía, pues ya les platicará un poquito más detallado. Mi tía, porque pues para eso lo hice, para que me quitara mucho trabajo de encima. Ya después les platicaré un poquito más de los avances. Y pues, mientras tanto, ¿qué les puedo decir? Dejen sus comentarios, dejen sus me gusta, suscríbanse y sobre todo lo más importante, ¿no? Que como siempre lo he dicho, que de mí podrán decir lo que quieran, pero eso sí, mis master análisis siempre los hago con mucho amor para todos ustedes. Bueno, pues vámonos.